Hola, muy buenas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas, en la cual nosotros estamos revisando los mensajes que hay en las 7 iglesias de este maravilloso libro. Estamos revisando específicamente la iglesia de Filadelfia. Ya llevamos muchísimos programas con respecto a las iglesias. Realmente tratamos de detallar la parte más importante que nos ayuda a comprender el estado en el que nos encontramos en este momento. Y ahora que estamos en Filadelfia, pues es importante reconocer aquí los aspectos proféticos que hay en desarrollo, específicamente con el concepto de la puerta abierta. ¿Por qué? Porque la puerta abierta nos muestra a nosotros, bueno, y lo hemos visto en los videos anteriores con respecto a Filadelfia, que es el desarrollo profético comparable a los tiempos de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús dijo que el tiempo se había cumplido, que habían profecías específicas concerniente a su nacimiento, a sus acciones dentro de la tierra, pero sobre todo el confirmar que las profecías son verdaderas y que éstas se estaban cumpliendo, y que así como se cumplieron en su tiempo, también iban a cumplirse para su segunda venida. Así que Filadelfia nos enseña los aspectos en el cual el cumplimiento profético está en desarrollo, y el reconocer ese cumplimiento profético es importante para nosotros. Así que estamos viendo esos conceptos. Ya vamos, este es el quinto video el cual nosotros estamos analizando. Hoy vamos a seguir en ese aspecto de la puerta abierta, el acontecimiento profético que está marcado para nosotros, y de entender en el cual Cristo ahora le dijo a la iglesia de Sardis que estuviera velando y que estuviera orando, y que fueron justo las palabras que él utilizó en Mateo 24 cuando los discípulos estuvieron preguntándole acerca de cuándo sería pues el acontecimiento de todas estas cosas para su venida, porque a ellos le interesaban tanto esto. Aunque la respuesta de Jesús fue corta, nosotros hemos visto que ahora la amplió en Apocalipsis, dándonos más detalles de cada cosa que iba a suceder. Y de hecho, la expectación de los cristianos en los tiempos de Pablo era de que pronto las cosas iban a terminar, y Pablo le dijo no, que todavía no, tenía que cumplirse ciertas condiciones, y estas ciertas condiciones era que el hijo de perdición tenía que aparecer y que se diera la apostasía generalizada, pero que había algo que lo estaba deteniendo todavía, ¿no? Que vimos en videos anteriores, que era el continuo, ¿no? El continuo estaba deteniendo el desarrollo de este nuevo sistema que iba a tener ahora una magnitud tal en el grado de apostasía que incluso se iba a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. No en el trono de Dios específico, sino que sentándose como si estuviera en el trono de Dios. Eso es lo que quiero decir. Bueno, los que estuvieron viendo los videos podrían entender bastante de lo que estoy refiriéndome en este momento. Así que los que entran por primera vez, los invito a que vean los videos anteriores y puedan tener un seguimiento. Ok, antes de comenzar, deseo que me acompañen en una oración. Hoy, el tema de hoy será siguiendo ese concepto profético de cumplimiento, ¿ok? ¿Qué concepto profético? Pues lo vamos a ver en el día de hoy. Oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, queremos agradecerle por su gracia benevolente que nos ha ayudado a nosotros acá a querer seguir estudiando las profecías, a seguir desarrollando estos programas, y nuestros hermanos que nos miran a través de las pantallas de Olam 7 Internacional y a través de los medios sociales, el que quieran profundizar. Tiempos en los cuales hoy nuestra mente está completamente agotada, prácticamente arruinada por nuestros malos hábitos alimenticios, nuestros malos hábitos diarios, y también porque el exceso de información a través de las redes sociales ha disminuido nuestra capacidad de profundizar en las ideas. Ayúdanos a pesar de todo esto, te lo rogamos, Señor, y ayúdanos a construir hábitos correctos para poder entonces estudiar de forma profunda y correcta, y que el Espíritu Santo nos guíe en todo este cambio. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, sí, como lo decía, el libro de Apocalipsis
el aspecto de Filadelfia nos invita a reconocer que hay eventos proféticos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Aunque las noticias de hoy en día estén hablando acerca de acontecimientos apocalípticos como lo está sucediendo hoy día en California, con estos incendios devastadores que cada vez van en aumento, pues los accidentes aéreos que nosotros vemos que cada día van en aumento, y los desastres naturales, no solamente en este fuego de California, sino alrededor del mundo, pues está causando gran perplejidad, que los mismos periodistas, al escribir sus historias, están aterrados por la magnitud del mismo, y a la misma vez porque comparan las profecías del libro de Apocalipsis como eventos que ya están sucediendo. Pero el que estudia el Apocalipsis se puede dar cuenta de que todavía lo que nosotros vemos hoy en día es apenas un anticipo de lo que va a suceder. O sea, que es un juicio de Dios que se está manifestando, y que se está manifestando de tal manera que nosotros podamos pensar y meditar sobre por qué suceden estas cosas. No es que Dios sea arbitrario o sea implacable, vengativo, sino es que Dios está retirando su gracia protectora sobre nosotros, porque estamos invalidando su palabra, estamos invalidando sus leyes, estamos en comunión más con el dinero, las riquezas, la comodidad, y lo hemos dejado prácticamente a un lado. Y cuando lo buscamos de una manera en la cual solamente queremos complacernos a nosotros mismos, y queremos ser guiados por nuestras propias impresiones en cuanto a la palabra. Entonces esto hace que Dios ahora se retire. Satanás toma provecho de la situación, y él, que conoce y entiende bien los laboratorios de la naturaleza, comienzan entonces a crear una obra de destrucción, porque su idea es destruir a los seres humanos. Ahora, ¿por qué Satanás quiere destruir a los seres humanos? Pues muy simple la respuesta: porque él ya está condenado, él va a ser destruido, y él dice: ahora yo quiero llevarme a todos conmigo. Y por eso su incentivo de querer entonces el tentarnos a cada uno de nosotros. Y hay algo muy importante en todo esto: todos aquellos que se salven, escuche esto, hermano, todos aquellos que se salven, esos pecados que cometieron no es que se borran y ya, sino que son transferidos ahora a Satanás, porque fue el causante de esos pecados. Quiero que entiendan bien esto, ¿ok? Satanás va a pagar por nuestros pecados, que nosotros confesemos y sean entonces quitados de ese libro en la cual se marca cada uno de nuestras acciones, de nuestros hechos, de nuestras palabras, en ese libro de memoria donde nos señala cada uno de nuestros pecados. Bueno, eso será quitado de allí y será transferido ahora a Satanás. No es que es un borrón, cuenta nueva, cuando nosotros confesamos los pecados, sino que esos pecados quedan allí y van a ser transferidos al final. Sí, esto lo explica el libro de Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis ahora nos muestra el proceso de la salvación, cómo Dios nos salva, y nos señala también los enemigos que causan nuestra destrucción, o sea, los poderes terrenales que Satanás está utilizando para tentarnos y desobedecer la palabra de Dios. Y él quiere, o sea, Cristo quiere que nosotros identifiquemos esos poderes para que nosotros no nos encontremos en el lado equivocado del desarrollo de estas profecías. Así es. Ese es el libro del Apocalipsis, nos muestra la salvación, pero lastimosamente los periodistas solamente utilizan las palabras apocalípticas para describir los eventos terribles que crecen en magnitud, pero con una forma comercial para llamar la atención. Ahora, si ustedes le preguntan a todas las personas dicen: sí, estamos viviendo el Apocalipsis, pero no saben qué parte del Apocalipsis están viviendo, o qué versículo, qué capítulo del Apocalipsis nosotros nos encontramos, porque el Apocalipsis es una historia delineada, bien marcada, bien definida, para que nosotros sigamos el curso de los eventos y podamos saber en qué momento nosotros nos encontramos y cuál es nuestra responsabilidad profética en ese desarrollo profético. Ese es el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué Dios entonces permite que estas cosas suceden? Bueno, Cristo Jesús lo dice en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 11:18,
nos dice ahí claramente, dice, así que el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios está permitiendo que esta cosa suceda? Por aquí dice claramente, porque nosotros, los seres humanos, destruimos la tierra. Bueno, así es. Entonces, viendo la estructura de las 7 iglesias, tenemos que reconocer en qué iglesias nosotros nos encontramos, porque es una historia, como habíamos dicho desde un principio, es una historia que va marcando el transcurso, el desarrollo del pueblo de Dios a través de la historia. Y Cristo nos está marcando sucesos importantes que suceden en cada etapa. Es un mismo pueblo. Claro, las personas van cambiando con el tiempo porque mueren y surgen otros, pero Dios los ve iguales como un mismo pueblo que va en una travesía hacia el cielo, pero que en el tiempo van transcurriendo y se van desarrollando ciertas cosas. Ok, voy a ver, tuve dificultades técnicas con la cámara, vamos a arreglarla aquí. Ok, bueno, ya aquí se solucionó rápidamente. Sí, entonces empieza con la iglesia de Éfeso, que fueron los tiempos de los apóstoles, así sigue con la iglesia entonces de Esmirna, el tiempo en que los romanos, en la Roma de los Césares, comenzó a hacer atrocidades con los cristianos porque rivalizaba con la religión estatal de aquel entonces, y lo llevó pues a una persecución terrible. El paganismo estaba tratando de tener su lugar, pero con el tiempo Satanás vio que el paganismo no estaba triunfando, al contrario, los cristianos estaban como creciendo cada vez más, porque claro, cada mártir, cada sangre derramada servía como un semillero para que surgieran hombres que desearan tener ese valor, esa integridad ante Cristo Jesús. Y estaban reconociendo que esto era un proceso de purificación. Ok, entonces con el tiempo Satanás supo que estas cosas no debería hacerla o llevarla a cabo, porque al contrario estaba perdiendo muchas personas, y ahora busca cambiar su estrategia y comienza entonces el paganismo a hacerle una transformación al cristianismo, que pues nosotros vemos desarrollándose tanto en Pérgamo como lo vemos también de desarrollarse en la iglesia en la cual Jezabel ahora actúa y tiene dominio, que es la iglesia de Tiatira. Pero con el tiempo ahora surge la iglesia de Sardis dentro de ese dominio del paganismo semi-convertido al cristianismo, y ahora le dice a la iglesia: oye, tengan cuidado, hay eventos proféticos que se van a desarrollar. Ya a la iglesia de Tiatira yo le había dado un tiempo establecido en la cual ahora lo iba a colocar en una cama de muerte, y ustedes tienen que estar velando y orando para que cuando estas cosas sucedan ustedes las reconozcan. Así es. Entonces ahí entramos entonces en la etapa de Filadelfia, porque los que llegaron a reconocer, cuando estaban velando y orando, llegaron a reconocer los acontecimientos proféticos. Ellos entran entonces ahora en el estado de Filadelfia, donde ahora pueden ver esa puerta abierta. Ok, así que vamos comprendiendo entonces que la puerta abierta es ese proceso de salvación especial que Dios tiene, donde ha permitido a través de su gracia que nosotros podamos ser salvados a través de un proceso, ¿ok? Y en ese proceso, nosotros tenemos acceso, no solamente acceso a la salvación, sino al conocimiento que Dios nos quiere revelar a través de las profecías. ¿Sí? Así, y eso es pues las cosas que hemos estado estudiando en los videos anteriores, espero que están comprendiendo. He tratado de hacer un pequeño énfasis en lo que nosotros hemos grabado en los 4 videos anteriores. Ok, así que vamos a entrar en materia y vamos a ver un suceso muy especial que nosotros debemos de reconocer. Ok, y ese proceso lo vemos en un terremoto que sucedió en el año 1755. Vamos a ver sobre ese terremoto. En 1755, un 1 de noviembre,
un día en la cual el mundo europeo celebraba el Día de Todos los Santos, así que había muchas personas que estaban dentro de los templos en aquel entonces adorando, prendiendo velas. Los que estaban en sus casas estaban también prendiendo velas a los santos, que ellos consideraban que los ayudaba en cierta cosa. Bueno, ustedes conocen esto, los santos fueron una de las creaciones del papado, donde establecieron imágenes a personas que según ellos llegaron en un momento en la influencia de la vida de otros, y cuando ellos murieron al subir al cielo, en esta doctrina recuérdense, la doctrina de la inmortalidad del alma, el hombre que era santo en sus días en la tierra es llevado directamente al cielo, y allá entonces sirve como coayudador en el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el cielo, y ahora a través de él le pide favores especiales a Cristo Jesús y a Dios, para que entonces sea llevado directamente a través de milagros a las personas, el cual la adoran y le prenden una vela. Esto estaba sucediendo todavía sucede, pero en aquel entonces, un 1 de noviembre de 1755, están celebrando este día, y las personas están prendiéndole vela a sus santos. Así que ese día pasó uno de los desastres naturales más devastadores de la historia europea. Y este evento tuvo un impacto profundo, no solamente en términos geológicos y humanos, sino también en filosóficos, religiosos y culturales. ¿Y por qué es tan importante, y ahora por qué lo traigo a colación en este tema de Filadelfia? Porque, como habíamos dicho anteriormente, hay acontecimientos que suceden en la tierra que para muchos son inadvertidos, no tienen significado alguno, pero para otros cuyos espíritus están siendo llevados por el Espíritu de Dios, porque están velando y orando, pueden ver un cumplimiento profético en esto. Y es importante, recuerden, lo estuvimos hablando, para algunos la estrella en los tiempos del nacimiento de Cristo Jesús era simplemente una estrella. Tal vez ni la veían, ni sabían que estaba allí, pero todo aquel que estaba viendo los cielos, estudiando los cielos, estaba comprendiendo de que algo estaba sucediendo, y que esto no era una simple casualidad de la vida, sino que tenía un significado, y este significado pues reconocieron que era un desarrollo profético. Y ahí tenemos la historia de los magos del Oriente. Para los judíos había acontecimientos que habían sucedido, como la aparición del ángel Gabriel al papá de Juan el Bautista. De hecho, el nacimiento de Juan el Bautista era un desarrollo profético, porque él iba a ser el que iba a allanar el camino a Cristo Jesús. Así que los judíos sabían que Cristo Jesús estaba en ese momento ahí resurgiendo, saliendo, naciendo, porque había un tiempo profético que se había dado, y que ese tiempo profético, todo aquel que estaba llevando el cálculo del mismo comprendía que se estaba cumpliendo, que ya estaba en ese término de cumplimiento. Y de hecho, cuando Cristo Jesús comenzó a predicar, recuerden los videos anteriores, habíamos dicho que él había establecido la predicación de los apóstoles, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lo leímos en el libro de Marcos. Y cuando Cristo Jesús ahora es llevado a través de ese pollino a Jerusalén, él llora, y él le dice a sus discípulos, dice una expresión: cuántas veces quise juntarlo bajo mis alas, ¿verdad? Como una gallina junta a sus pollitos. Y también dijo: si por lo menos hubieran comprendido el tiempo de su visitación. O sea, que habían tiempos que se estaban cumpliendo, y esto es importantísimo entenderlo, porque no podemos desmembrar el desarrollo de los evangelios con el desarrollo profético. De hecho, Cristo dijo: el que lea entienda, con referencia al libro de Daniel, para que pudiera comprender los eventos que iban a suceder, porque Daniel estableció claramente ese tiempo, el nacimiento del Mesías, lo que iba a suceder con el Mesías y la destrucción de la ciudad por
bueno, Daniel no dijo claramente que iba a ser por rechazar al Mesías, pero que iba a ser una consecuencia de la ira de Dios sobre ellos, porque está hablando de que el Mesías sería muerto a la mitad de la semana y que iban, no por sí mismo, sino que alguien lo iba a matar. Y estas consecuencias iban a ser manifestadas precisamente por haber llevado a la muerte al Mesías. Así que Daniel estaba advirtiendo ya sobre este peligro y Jesús está diciendo, el que lea, entienda. Ok, y él da la señal cuando ustedes vean esto suceder y cuando entren al lugar santo, y esta es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Así que son cosas que nosotros debemos de comprender y de leer y estar atentos constantemente. Ok, así que lo que sucedió en los tiempos de Jesús nos muestra lo que está sucediendo en el tiempo de hoy, pero podemos ser igual que los judíos, estar inadvertidos sobre las cosas que estaban sucediendo. Y así, este terremoto ahora en 1755 fue una oportunidad para entender esto que le estoy hablando. Si estaban llevados por el Espíritu Santo, por supuesto. Para otros sería simplemente un movimiento geológico donde murió un montón de gente, lastimosamente, pero que, pero que nosotros debemos de entender. Ok, perdón, aquí, bueno, ahora sí, ya arreglamos aquí, no sé por qué está pasando esto, pero bueno, aquí estamos. Sí, como les decía, entonces, 1755, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, donde todo el mundo estaba venerando a los santos, prendiéndole una vela, tanto en las casas como en los templos, fue sacudido por un terrible terremoto. Ok, el epicentro de este terremoto se localizó en el Océano Atlántico, a unos 200 kilómetros del suroeste de Lisboa. Y se estima que tuvo una magnitud, imagínense hermano, de 8.5 a 9 en la escala de Richter. Así que esta duró aproximadamente de 3 a 6 minutos. De 3 a 6 minutos y generó tres fenómenos. Uno, el mismo terremoto en sí, que hizo que colapsara gran parte de Lisboa y ocasionó un tsunami de olas que fueron registradas que pudieron haber llegado hasta 20 metros de altura. Imagínense, hermano, olas de 20 metros de altura que no solamente devastaron las costas de Portugal, sino también que alcanzó España, el norte de África, incluso llegaron al Caribe. Así que yo asumo que también en esta parte, en Panamá, hacia el Caribe, hacia la provincia de Boca del Toro, Veraguas, Colón, esta ola gigantesca llegó, tal vez no con la misma altura, las mismas proporciones que en Lisboa, en España o el norte de África, pero pues lo que quiero decir, cómo abarcó, cómo se extendió. Ahora, lo peor de todo esto es que como todo el mundo estaba prendiendo vela a los santos y los tenían en sus casas, el terremoto hizo que grandes incendios devastaran lo poco que quedó. Y las vidas humanas se estima que fueron entre 30.000 a 60.000. ¿Y por qué se estiman? Porque incluso muchos al huir de los incendios se alojaron en los malecones hacia la orilla del mar, no sabiendo que un terremoto como esto tenga otros tipos de efectos como las del tsunami. Y así que las olas gigantescas arrasó a miles de personas que se perdieron en las profundidades del mar. Así que se estima que fueron de 30.000 a 60.000. Así que se puede usted imaginar lo terrible que fue este terremoto. Ahora, el punto es qué impacto tuvo en la mente de muchos. Pues tuvo un impacto totalmente religioso y filosófico, bueno, aparte del científico, porque marcó un hito en el desarrollo de la sismología, del estudio de la sismología, pues llegando entonces esto a evolucionar a lo que hoy nosotros conocemos. Bueno, como que los científicos conocen, porque no soy muy experto en eso, pero sí el desarrollo pues fue grande porque este terremoto produjo ese deseo de conocer a profundidad qué lo ocasiona, por qué y cómo se puede prevenir, y llevó pues a la invención de grandes cosas. Así que se dieron los primeros pasos para el desarrollo a la sismología o a las ciencias que estudia los terremotos. Ok, pero quiero enfocarme en dos aspectos, el religioso y el filosófico. Comenzando primero con el filosófico, dice que influyó en figuras como Voltaire, que fueron parte de recuerden, de
de esto que vamos a hablar con mayor detenimiento, que es la Revolución Francesa, que con Voltaire fueron filósofos que estuvieron relacionados con la revolución. Y que personaje pues utilizó todo esto para cuestionar la religión, a cuestionar el asunto del sufrimiento y el problema del mal en el mundo. Así que llevó un debate sobre la fe y la razón en este siglo, pues cuando se desarrolló la Revolución Francesa. Recuerde que en esta Revolución Francesa pues hubo una lucha filosófica entre la fe en los que creían en la religión y los que creían a Cristo Jesús a través de la religión que conocían. Lastimosamente la religión que conocían pues no daba esos conceptos correctos de Cristo Jesús que podrían ayudar a sostener a los que creían en él, por supuesto. Y en base a la razón, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico como supremos que nos ayudarían a entender todas las cosas y nos elevarían a un plano mejor e incluso espiritual. Así que en ese aspecto, este terremoto del 1 de noviembre de 1755 pues llevó una revolución mental, por decirlo así. Ahora, en el aspecto religioso, el terremoto, al ocurrir un día de los santos, dicen muchos, interpretaron esto como un castigo divino. Entiendan, un castigo que Dios estaba produciendo, y estaba produciéndose ¿a quién? Estaba produciéndose a los que creían en él y a los que iban a la iglesia. Sí, entonces esto ocasionó pues que hubo un desarrollo teológico diferente que rivalizaba con la teología tradicional, ¿okay? Porque se decían que Dios protegía a los justos, ¿verdad? Y como este terremoto acabó con gran parte de las iglesias, pues muchos de los creyentes murieron y entonces ellos establecieron como que Dios estaba castigando a los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos de los prostíbulos de los barrios pobres, donde pues habría gran maldad, sufrieron menos daños, y esto fue lo más inverosímil. En este suceso hubo menos daños en las áreas donde había más pobreza o donde había más maldad. Estos son una de las cosas que fueron significativas para aquel entonces y que llevaron a esta revolución. Así que el terremoto de Lisboa fue muy importante. Acuérdense esto, fue muy importante. Y produjo una crisis de fe, porque muchas personas comenzaron a cuestionar la idea de un Dios protector. Y justo ya que las iglesias y los conventos se derrumbaron, sepultando a miles, mientras que lugares considerados como pecaminosos, como tabernas, como prostíbulos, dice, permanecieron en pie en esos lugares. Así que algunos de los creyentes interpretaron que Dios no estaba castigando el pecado en los lugares específicos, sino a toda la nación por una corrupción moral generalizada. Así que hubo esa crisis. ¿Por qué Dios estaba castigándolos a ellos si ellos estaban haciendo las cosas bien? ¿Me entiendes? Que en otras palabras, ¿qué significó el terremoto de Lisboa? Pues el terremoto de Lisboa significó que muchas personas creyeron que Dios estaba estableciendo un juicio divino importante a reconocer. Ok, y aquí es donde las profecías ahora nos enseñan qué estaba sucediendo. Recuerden que si nos vamos al libro de Daniel, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Daniel. Sí, entonces si buscamos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, estamos en Daniel en el capítulo 7. Recuerden que esto lo habíamos leído anteriormente, pero estamos repasándola nuevamente. En el libro de Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice aquí que un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que se sienta como juez
aquí en este caso el anciano de días, que nosotros interpretamos como Dios se sienta ahora como juez y los libros fueron abiertos, o sea que establece el tiempo de un juicio. Dios está estableciendo a través de la profecía, pero claro, tenemos que seguir entonces la hilación profética de los acontecimientos o los versículos anteriores que nos muestran entonces la sucesión de reinos que vienen, que son figuradas de forma simbólica por bestia, y que la cuarta bestia, que es una bestia indescriptible, es el término para entender que justo en ese cuarta bestia, cuando sale el cuerno pequeño, como dice en el versículo 8, nosotros podamos entender que lo que venía era el juicio de Dios. Aquí dice: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ok? Así que después de este cuerno pequeño, inmediatamente Dios iba a establecer entonces un juicio. ¿Ok? Eso es importante, es importante. Okay, y después de esto, si usted sigue la hilación, por ejemplo, el versículo 18, 17 en adelante, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eso es lo que usted tenía que entender. Esas cuatro bestias, que son 4 reinos o reyes, es una definición más amplia. Lo de reyes significa reinos, ¿ok? Dice que después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí Daniel se le está dando una descripción simple y definida de cosas que van a hacer. Después de estos 4 reinos, entonces iba todo a acabar, en otras palabras. Pero claro, cada vez que se le iban dando más sueños o se le iban dando otras visiones más, entonces se iba acrecentando las características para que vayamos entendiendo que no era tan sencillo, sino que habían ciertas cosas, elementos adicionales que se iban a ir sumando y que nos van a dar un entendimiento más detallado de la historia profética. Así que él habla acerca de ese cuerno nuevamente, pero dice aquí que cuando ese cuerno sale, pues tenía que haber caído tres cuernos, o sea, 3 reinados. Y que ahora este cuerno tenía ojos y boca, y que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y ahora algo muy interesante, ¿verdad? Porque Daniel se le explica un poquito más cerca de estos 4 reinos. Y dice que este tiene que salir de 10 reinos, y que al salir derribará a otros 3, ¿verdad? Y hablará entonces palabra contra el Altísimo. Dice: y los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ya, bueno, eso lo habíamos leído. Lo que quiero decirles a ustedes es que justo el terremoto de Lisboa estaba dando ya un presagio de los juicios de Dios. Por lo tanto, el que estaba viendo el cumplimiento profético en ese entonces podía entender aquí que el juez se iba a sentar y que le quitaría su dominio para que sea destruido y arruinado, como dice en el versículo 26 del capítulo 7. Sí, así es. Entonces, quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan perfectamente que el terremoto de Lisboa vino a ser un presagio a este acontecimiento, pero la Biblia aquí en Daniel lo está estableciendo claramente que este tiene tiempos y mitad de tiempo. Que claro, lógicamente Daniel sigue profundizando más y está hablando acerca de lo mismo, la cuarta bestia, y que esa cuarta bestia tiene un tiempo definido. Recuerden eso, esa bestia tiene un tiempo definido, y lo leemos en Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros leemos en Apocalipsis sobre esto. Si nos vamos, recuerda, yo le había dicho que en la historia de la iglesia de Tiatira, dice en el versículo 21 del capítulo 2 de Apocalipsis: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. ¿Ok? Aquí es lo que nosotros estamos definiendo, que ese tiempo estaba ya predicho. Ahora,
lo dijo Cristo Jesús en el Apocalipsis, pero Cristo Jesús lo habrá dicho en alguna otra parte más. Pues sí, no solamente Cristo Jesús, también Pablo lo había dicho. Así que si nosotros buscamos el libro de Lucas, por ejemplo, el libro de Lucas en el capítulo 21, vamos a buscarlo, en el versículo 24, dice aquí con respecto, vamos a leer un poquitito el contexto para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Las señales de la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, que Jesús les había comentado a todos los cristianos que cuando iban a acontecer ciertas cosas, sabían que ese era el momento en la cual Jerusalén iba a ser cercada de ejército y que era la abominación desoladora, ¿verdad? Bueno, lo dice también, lo repite en el libro de Lucas, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué cosas escritas? Pues las cosas que estaban en el libro de Daniel. Y que lo leímos en el capítulo, bueno, en los videos anteriores, en el capítulo 9. Y que iba a venir entonces un príncipe de un pueblo y iba a destruir a la ciudad con gran inundación. Y lo leímos también en el capítulo 11 de Daniel, que incluso hasta el Mesías príncipe iba a ser destruido como inundación. O sea que los romanos iban a destruir a Cristo Jesús, y no solamente a Cristo Jesús, sino que también iba a destruir a Jerusalén. Pero miren esto, dice el versículo 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Qué interesante, hasta el tiempo de los gentiles se cumplan. Es interesante que esto se establezca. Jesús lo está estableciendo. Hay un tiempo para los gentiles y estamos entendiendo que es de tiempos y mitad de tiempos, como lo dijo el profeta Daniel. Ven que es importante. El desarrollo evangélico tiene que ser enlazado con el desarrollo profético, si no, no vamos a entender los evangelios tampoco. ¿De qué Cristo nos está advirtiendo? Pues nos está advirtiendo acerca del poder de la cuarta bestia, que ya hemos dicho que es el poder romano, y que el romano tuvo una transformación del romanismo de los Césares al romanismo eclesiástico religioso de hoy en día, el que hoy se conoce como el apostólico, la iglesia apostólica romana, y tiene el nombre todavía de romano en su título. Y este poder es el que nosotros tenemos que reconocer como tal, que tiene un tiempo para pisotear a los santos del Altísimo y que tiene un tiempo específico, ¿ok? Pues ese tiempo específico también lo menciona el libro de Romanos. En Romanos, nos vamos al capítulo 11, al versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y en el contexto en que Pablo lo está diciendo era acerca de las ramas injertadas, que nosotros los gentiles, que no éramos parte de la vid, somos como ramas injertadas. ¿Y por qué fuimos injertados? Porque las ramas de la vid fueron cortadas porque no dieron los frutos que tenían que dar. Pero no nos enorgullecemos de nosotros, ni nos pongamos en altivez de ojo, porque esto ha sucedido. Al contrario, en el contexto, Pablo nos advierte de que si así como la raíz, la rama de la vid verdadera fueron arrancadas, así también nosotros seremos arrancados aquí. Y ahora Jesús nos está diciendo que hay un tiempo para nosotros los gentiles y que tienen que acontecer cosas. Ahora, Jesús lo dijo y lo habíamos leído también en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y lo habíamos leído en Apocalipsis
11 que nosotros establecemos como el cumplimiento profético de la Revolución Francesa. Por eso yo le dije, cuando leímos acerca un poquitín que Voltaire, por ejemplo, en este terremoto del 1 de noviembre de 1755 fueron como una de las figuras clave filosóficas que entraron en debate sobre la razón y la fe cuando este terremoto sacudió a Europa. Bueno, nosotros hemos determinado que el capítulo 11 y lo vamos a abordar después con más detalle, pero en el momento lo que podemos decir es que Dios dijo así en el versículo 1 y 2, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entiendan esto, dice aquí 42 meses. Y miren, y el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. 1260 días, perdón. 1260 días vestidos de silicio, en lo cual nosotros ahora comprendemos que estos 1260 días es lo mismo que los 42 meses. Ok, interesante, ¿verdad? Porque Apocalipsis sigue hablando de ese mismo tiempo, y lo hemos dicho ya en los videos anteriores, que tenemos que reconocer. Por ejemplo, ahora, en el capítulo 12, cuando habla acerca del dragón, también repite en el versículo 6 esto mismo, pero bajo un contexto o un enfoque a la iglesia. Dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Ok, eso 1260 días es el mismo periodo de tiempo, pero Jesús está describiendo diferentes escenarios o personajes. Está hablando acerca del tiempo de los gentiles por un aspecto, está diciendo que va a tener 1260 días o 42 meses, a la iglesia que va a estar huyendo de la persecución. Recuerden eso de la persecución. Dice que Dios le dará ahí un desierto alojado para que ella pueda subsistir, y esa subsistencia será por 1260 días. ¿Me van entendiendo? Estamos hablando del mismo periodo de tiempo. Quiero que entiendan esto. Es el mismo periodo de tiempo. Mire, y todavía en el capítulo 13 también lo sigue y lo menciona. No es diferente ese tiempo, es el mismo periodo de tiempo. Y recuerden que dice: y adoraron al dragón, a esa bestia, y al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es la misma cantidad de tiempo que la iglesia iba a estar en el desierto, ¿verdad? Por 1260 días, por 42 meses los gentiles iban a pisotear el santuario por 1260 días, y estamos ya ahora entendiendo ese proceso. Así que 1755, hermano. La profecía de Daniel, que establece el tiempo de juicio, el terremoto de Libeba fue como el anticipo a ese juicio que se iba a sentar, pero que Dios estableció claramente que iba a ser durante un tiempo y mitad de tiempo, o sea, 1260 días. Bueno, disculpen la interrupción, tuvimos aquí un percance con la cámara, parece que eran algunos ajustes que tenía que realizarse. Bueno, sí, como estábamos comentando, entonces el terremoto de Lisboa en 1755 provocó un despertamiento espiritual entre las personas. Dios estuvo preparando las mentes para que vayan comprendiendo de que estaba por establecerse un juicio divino, donde el anciano de día pues se iba a sentar en su trono y los libros iban a ser abiertos, y que estos libros iban a manifestar entonces los pecados de cada cual, y iban a ser entonces ahora comparados con el libro de la vida, que iba a determinar donde esos pecados habían sido perdonados en esa confesión y arrepentimiento o conversión que tuvo la
las personas. Entonces, Dios quería que todos entendieran que se iba a dar ese proceso. Ahora, en el proceso del juicio de Dios es más elaborado y tiene muchísimos más detalles. Simplemente estoy haciendo una relación así muy, muy sencilla, pero yo quiero que ustedes comprendan o que entiendan que tienen que estudiar más para poder comprender sus detalles, cómo se realiza el juicio, porque si usted no sabe los procesos, por ejemplo, en un juicio normal en la tierra, si usted no conoce los procesos, pues se encontrará en una posición desventajosa, definitivamente. Si no conoce, por ejemplo, el abogado, los procesos que tiene que llevar para poder determinar su inocencia y también sus palabras o sus acciones que tiene que realizar, y no son mesuradas, controladas o enfocadas correctamente, pues en un juicio fácilmente podría perderlo. Ese es el aspecto terrenal. Ahora, en el aspecto del juicio divino, no es que Dios va a demostrar nuestra culpabilidad. Dios sabe nuestra culpabilidad. Lo que Dios quiere en el juicio es que nosotros pidamos un perdón divino a través de la intercesión de nuestro abogado, que es Cristo Jesús, reconociendo nuestras faltas, reconociendo todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido, porque Dios lo sabe, y que hay en nosotros entonces un verdadero arrepentimiento. Y el juicio que Dios está estableciendo es simplemente un proceso en el cual nos ayuda a comprender su carácter, nos ayuda a comprender su requerimiento y nos da entonces capacidad para que nosotros obedezcamos esos requerimientos. El rechazarlos significa entonces ahora que seremos señalados como culpables de nuestras transgresiones, por lo tanto merecedores a el castigo divino, que es lo que Apocalipsis nos enseña, todas las cosas que nos van a suceder porque no reconocimos nuestra culpabilidad, o al reconocer nuestra culpabilidad no quisimos arrepentirnos de ello para la salvación, para nuestra salvación. Eso es lo que procede en ese juicio. Y el terremoto de Lisboa fue tan impactante, tan decisivo, en que la mente se preparara para ello. Imagínense, de esa cantidad de personas que murieron precisamente en el día de los santos, donde todo el mundo estaba venerando a los santos, donde todo el mundo había prendido una vela, donde todo el mundo casi estaba en la iglesia, y todas estas fueron barridas, destruidas, mientras que los prostíbulos, los bares y los barrios marginados casi permanecieron intactos. Así que el juicio de Lisboa marcó una época fundamental, que ahora nosotros entendemos que fue profética y que nos estaba señalando ya el cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, el terremoto de Lisboa fue como la estrella de Belén para los magos del Oriente, que entendieron que iba a haber el nacimiento de Cristo Jesús. El terremoto de Lisboa fue el anticipo o la señal de los tiempos, que nos ayudó a entender que la completación o el cumplimiento de un periodo profético que iba a determinar varias cosas, y entre esas varias cosas que se iban a determinar era el establecimiento del juicio divino, la caída del imperio romano, porque se le iba a establecer una herida de muerte que iba a gobernar, o que iba a tener a pisotear, a desmenuzar y a destruir el pueblo de los santos, que llevó a cabo a través de la Inquisición. Iba a tener un término de 1260 días proféticos, que son años, se traducen en años, 42 meses proféticos, que se traducen en 1260 años, o establecido de esta forma, tiempos y mitad de tiempos. Esto es lo que el terremoto de Lisboa estaba señalando, y justo en 1755, como vemos en el también ahora se da. Vamos a moverlo aquí lo pusimos en 1755. Aquí fue el periodo donde más o menos sucedió el terremoto de Lisboa. Vamos a ponerlo aquí. Lisboa, el terremoto fue
en 1755, fue el presagio para 1798. Aquí la Revolución Francesa dio muerte a ese dominio geopolítico que tenía esta bestia, la cuarta bestia, en su segunda fase de Roma papal. Así que esto es lo que vamos a ver en el siguiente video. Cuando sucedió exactamente eso, ya hemos establecido ahora que es en 1798, ahora lo vamos a ver a través de la historia, ¿ok? Y a eso nosotros ahora le conocemos como la hora del juicio, o el tiempo del fin, o el tiempo en que la iglesia iba a ser sustentada en el desierto por 1260 años o 42 meses. Así que espero que estemos comprendiendo esto, es muy importante. 1755 es profético, no solamente aquí en lo que hemos leído lo marca, también lo podemos leer en otra parte de Apocalipsis. Y vamos a revisarlo con mayor detenimiento, esta fecha importantísima, 1798, en el siguiente programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Aquí pues deseando y pidiéndole a Dios que podamos vernos en el siguiente programa para que revisemos esta estructura profética interesante de la iglesia de Filadelfia, porque podemos determinar que la iglesia de Filadelfia tuvo su desarrollo en esa época del 755, 1798 hacia adelante, y vamos a ver las cosas que sucedieron en aquel entonces que determinaron que una puerta se había abierto. Que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos en el siguiente programa.